Estado. Bueno, vamos a seguir compartiendo con ustedes la mañana de la radio, en este caso abordando un tema sumamente controvertido, por supuesto, que nos ha tenido a los argentinos muy expectantes en las últimas semanas y que todavía sigue generando cierta tensión, digamos, en la gente, en los ciudadanos, que tiene que ver con este proyecto de ley de despenalización o legalización del aborto en la Argentina. Recordemos que esto ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora ha pasado a comisiones del Senado para su revisión y posterior tratamiento en la Cámara Alta. Nos están acompañando esta mañana el doctor Ángel Gargiulo, la doctora Marta Ordóñez, abogada, el diputado nacional Federico Samarvide y Carolina Abdo, que es enfermera. Y bueno, los hemos convocado para charlar un poquito de todo esto, fundamentalmente un tema que se ha venido también tratando en las últimas semanas, que tiene que ver con la posición de los profesionales de la salud en todo esto y la objeción de conciencia, algo que en principio no está aparentemente del todo claro en este proyecto de ley. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Ariel. Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, en principio vamos a arrancar con el diputado Federico Samarvide, para que, bueno, nos cuente un poquito qué sensación le quedó después de esta votación, esta media sanción que tuvo el proyecto en diputados. Sabido es, porque ya lo había adelantado él, la posición en contra, su voto en contra allí en la Cámara de Diputados. ¿Y qué sensación quedó después? Bueno, para los que entendemos que la vida empieza al momento de la concepción y nos guiamos por la ciencia, más que por convicciones personales o religiosas, la verdad que queda un gusto amargo, porque nosotros entendemos que hay personas. Digo, nosotros no, la genética, la embriología y la medicina. Seguramente el doctor va a poder hablar con más profundidad enseguida que yo del tema. Pero la verdad que, bueno, fue una discusión pareja. Ahora la pelota está en el Senado. Sí hay algunas consideraciones que con el correr de los días han dado que hablar. Una tiene que ver con la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, para no restringirlo solamente a los médicos, que está considerada en la ley, pero está prohibida la objeción de conciencia institucional. Es decir, una clínica, según este proyecto, no puede plantear objeción de conciencia institucional. Hay un registro en el que los profesionales se tienen que inscribir de forma individual. Pero lo que ha generado mucha preocupación en el sector de la salud es un apartado que dice que el profesional no puede objetar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la mujer o persona gestante requiera atención médica inmediata e impostergable. Es decir, ahí la objeción de conciencia no es válida, aunque se hubiese inscrito en el registro. ¿Y qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la verdad que lo estuve hablando ayer con mi amigo el doctor Abel Freidenberg, porque tiene a cargo indirectamente los hospitales de la región, los hospitales públicos. Y esto lo venimos advirtiendo hace un par de meses a la fecha, ¿no? Estuve en Malargüe la semana pasada y digo, nos cuesta conseguir médicos anestesistas, por ejemplo, para Malargüe. ¿Ustedes creen que alguien va a querer ser el médico abortista del pueblo? Entonces, ¿quién se va a encargar de esto? Porque el proyecto le da la responsabilidad al director del hospital o del establecimiento sanitario de garantizar este derecho al aborto, según los términos del proyecto, en el término de 5 días al solo requerimiento de la mujer o persona gestante. Hasta la semana 14 de embarazo. Entonces, recae sobre el director del hospital o de la clínica la responsabilidad. Cómo la ejecuta es su problema, y esto, insisto, va a ser un problema para los profesionales de la salud. Lo estamos advirtiendo hace bastante. Bueno, la verdad que el proyecto no dice nada al respecto. Seguro. Nosotros estuvimos ayer dialogando con representantes de AMPROS, por ejemplo, que han dejado sentada su posición en defensa de esto que tiene que ver con la objeción de conciencia de los profesionales. Consultado respecto del tema de la objeción de conciencia a nivel institucional, dijeron que ellos representan profesionales, no instituciones, entonces en ese punto no se involucran. Sí tuve la posibilidad ayer de escuchar declaraciones de una legisladora en un canal de televisión nacional, y hablaba de que
estas modificaciones que se les podría llegar a hacer al proyecto en el Senado, digamos, contemplaría la objeción de conciencia a nivel institucional. Aparentemente, si el 100% de los profesionales que trabajan en esa institución están de acuerdo, y sí obligaría a esa institución a tener un convenio de por medio con otra institución que en el caso de que tenga que trasladar derivación se llama, una derivación. Exactamente. Le consultamos al doctor Gargiulo la opinión. Sí, bueno, acá hay dos cosas porque estamos jugando con las palabras. Cuando hablamos de instituciones médicas u hospitales o clínicas o sanatorios, estamos hablando en abstracto. En realidad una clínica, un hospital, un sanatorio son los profesionales que la constituyen, ¿sí? Los que, digamos, ejercen la medicina o la enfermería dentro de esa institución. Entonces estamos discutiendo cosas bastante abstractas, ¿no es cierto? Yo creo que la objeción de conciencia desde lo profesional lleva necesariamente, ¿no es cierto?, a la objeción de conciencia institucional. Si no, podríamos crear clínicas de la muerte, como en la época nazi. Es decir, no podemos tener instituciones que se llamen clínicas u hospitales que practiquen el homicidio sistemático, ¿sí? Me acuerdo del doctor Mengele, el tristemente célebre doctor Mengele, médico nazi, que bueno, se dedicaba justamente a estas cosas y por algo anda dando vueltas las feminazis, les dicen, ¿no? Porque realmente en su accionar y en su discurso nos traen, digamos, a la memoria la triste época del nazismo, ¿no es cierto? Inclusive la misma ley hace hincapié en el derecho al aborto, derecho al homicidio, en casos que son absolutamente eugenésicos, ¿no es cierto?, cuando hubieran malformaciones, cuando hubieran síndromes de Down, etcétera, etcétera. Otra cosa que me parece maliciosa y que deja un espacio, digamos, para la interpretación en donde pueden ser vulnerados los derechos de los médicos a resistir algo que es absolutamente impracticable desde su juramento y desde sus concepciones más íntimas de la vida y los valores. Esto después le vamos a consultar a la doctora si esto choca con el juramento hipocrático. Por supuesto. Yo se lo voy a leer el juramento hipocrático exactamente en el punto que habla del aborto. Es esto de que en caso de urgencia, aunque no esté anotado en las listas, lo tiene que practicar igual. ¿Sí? ¿Cuál es la urgencia? Porque también hace mención a el riesgo físico, psíquico o social, ¿no es cierto? Entonces, a ver, es decir, uno puede ser objetor de conciencia, estar, digamos, anotado como objetor de conciencia, pero en caso de una emergencia lo tiene que... ¿Cuáles son esas emergencias? Es decir, es una ley no solo inconstitucional, sino maliciosa, mal redactada, y que realmente, en la que realmente después de los niños por nacer, las próximas víctimas vamos a ser los médicos y las enfermeras. Y ¿saben qué? No lo vamos a permitir. No somos, como decía San Martín, empanadas que se comen de un solo bocado. Sin nosotros los médicos, esta ley es absolutamente inaplicable. Y créanme que en el 99,99% de los casos no van a encontrar médicos. Van a tener que traerlos desde el exterior. Y los médicos que le den la espalda a este sagrado juramento hipocrático que nos abarca a todos, y bueno, evidentemente en la comunidad médica y frente a la Academia Nacional de Medicina y frente a la ciencia, los vamos a ver, evidentemente no los vamos a ver como uno de nosotros, eso no le quepa la menor duda. Yo le pregunto, si un ingeniero aeronáutico lo obligaran a fabricar aviones que explotaran en el aire,
eso sería ilícito, sería coherente, sería absurdo. Apliquemos la lógica. Si nos le obligaran a diseñar a un ingeniero aeronáutico aviones que explotan en el aire, ¿eso sería coherente? No. Bueno, no nos pidan lo que no podemos dar. Voy a leer el juramento hipocrático, que es lo más importante. En este caso, arrancando desde lo médico. No lo voy a leer todo, y sobre él juramos todos los que ejercemos la medicina. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. Hipócrates, médico griego, 400 años antes de Cristo. Esto no es un tema religioso y uno de los argumentos de feminismo, de este movimiento pro muerte, digámosle, es que nosotros queremos imponerles a los demás una moral propia. No, a ver, el derecho a la vida, el respeto a la vida, es un principio básico que nos traspasa a todos, nos traspasa a los creyentes, a los no creyentes, a los ateos, a los radicales, a los comunistas, a los peronistas, a toda la especie humana, ¿sí? Defender la vida. Y en este pacto social que nos convierte en sociedad, si no respetamos el derecho a la vida, no queda nada. Quería consultarle ahora a la doctora Marta Ordóñez, bueno, ¿cuál es su punto de vista, desde el punto de vista legal? Se advierte que estamos ante una ley, consejos inconstitucionales. ¿Cómo ve este planteo que están haciendo los médicos, que aparentemente choca con el juramento hipocrático, que lo dice muy literalmente, le menciona el tema del aborto? ¿Ante qué estamos? Bueno, yo creo que lo primero que nos debemos acordar, algo que hemos aprendido, pero en nuestros primeros años de vida, que el derecho de uno llega hasta donde empieza el derecho del otro. Y acá, en esta ley, hay dos olvidados así, muy visibles, que uno es el niño por nacer, el derecho de vida del niño por nacer, y el otro sería el papá de ese niño por nacer. Sí, también. Yo, es un pedido que hago, ya que realmente existe el veto y se ha utilizado para cosas mínimas. Yo creo que en este caso al presidente de la República le va a tocar una función muy importante. Si él realmente cree que nosotros podemos matar un niño, tendrá que vetar la ley. Claro. Entonces, si no se veta, comenzará el trabajo de la justicia. Y el trabajo de la justicia lamentablemente es lento, porque la ley, si leemos acá hay un articulito que está metidito así, no es ley, es el proyecto aprobado en diputados hasta hoy, dice derechos protegidos, el artículo 6. Esta ley garantiza los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, en los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina, a la dignidad, a la vida, a la autonomía, a la salud, la integridad, todo de la mujer. ¿Y por qué ponen este articulito? Porque dice, y así si plantean la inconstitucionalidad, saben que nosotros hemos puesto ese articulito 6. Y el niño por nacer, claro, que es lo más importante, nunca se toca. Nunca se toca. Entonces, como... El tema es que el niño por nacer está reconocido en los tratados internacionales. No, pero vayamos más cerca. Pero vayamos a ver algo, ya que lo mencionaron. Un código en el año 2015.
y que no estuvo ausente el tema de cuándo comienza la vida. Artículo Y 19 del Código claro, Civil. nuestro código, y le aviso que fue debate tras debate y nos consultaban y qué sé yo. Por todos los lados que se busque y no se busque, la vida empieza con la concepción. Con la concepción. Y algunos hablan de los embriones, ¿no es cierto? O sea, que van más allá. Entonces, esto en todas las legislaciones del mundo está perfectamente consagrado. La vida empieza desde la concepción. Entonces, muy bien. Yo quisiera que en esta mesa existieran los jueces de familia y los asesores de menores. Y hoy después les voy a contar que hay una figura muy bonita que ha salido para la provincia de Mendoza, aunque otras provincias ya lo tienen. ¿Qué van a hacer? Porque yo asesora de menores desde la concesión. Claro. Son los ausentes. Entonces yo voy a tener, y yo me iría al hospital a ver quién me están matando. Claro. En eso, ya que estamos hablando esto es importante, cuando los promotores del proyecto yo les preguntaba, para vos, ¿cuándo empieza la vida o cuándo empieza la persona? Ahí me respondían con un silencio porque frente a la ciencia, digamos, podés recurrir a eslóganes para promocionar esto, pero frente al hecho científico, bueno, y la verdad que, porque digo, que si no es al principio, donde la genética te demuestra que hay un código, un ADN propio, separado de la madre y del padre, ¿cuándo establecemos el corte? ¿Es en la semana 14, en la 12, en la 16? Empiezan esas discusiones donde va un periodista a la Cámara de Diputados y dice, para mí, la vida empieza en la semana 14. Como si fuese esto una opinión de café, digamos, ¿no? Entonces la verdad que me pareció muy poco serio el debate. Bueno, yo lo quiero felicitar al diputado Samarvides, realmente porque fue uno de los que votó en contra. No, por favor. Lo felicito, y no solo lo felicito, sino que realmente lo honra como radical, porque fue, y esto se lo digo a todos los radicales que se declaran a favor del proyecto. Yo les recuerdo que en el año 1984, un gran presidente radical que tuvimos, que fue el doctor Raúl Alfonsín, sancionó la ley 23.054, que aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. Y en esa Convención Americana sobre Derechos Humanos habla de que la vida se inicia desde el momento de la concepción. Entonces, mal puede defender y honrar a sus grandes líderes, alguien que se diga radical, cuando Raúl Alfonsín justamente adhirió a este Pacto de San José de Costa Rica, que habla de que justamente hay que defender la vida desde el momento de la concepción. La Academia Nacional de Derecho también ha dicho lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Aparte de que es inconstitucional, ¿cuáles son los argumentos? Me parece inclusive sospechoso de que esto se lleve adelante sin argumentos válidos. Me parece sospechoso que hayan indecisos. Me parece sospechoso de que realmente haya tanta campaña publicitaria a favor del aborto cuando hay multinacionales, que todos sabemos a qué me refiero, multinacionales que en este momento están siendo investigadas en Estados Unidos porque no solo propician el aborto en todo el mundo, sino que hacen un gran negocio con los órganos del niño por nacer. Hay una controversia también en torno a todo eso que viene haciendo también un ruido desde hace tiempo, y es estas versiones que hablan de que hay inclusive algunas organizaciones o instituciones multinacionales de la salud que ya están operando en la Argentina en este sentido. Son cosas muy graves que se empiezan a conocer por ahí, información que empieza a circular respecto a este tema. Pero no es nueva. Yo estaba no me acuerdo qué número de Congreso Internacional, y que le tocó a la provincia de Mendoza ser la anfitriona, y ahora tenemos otro Congreso Internacional ahora en octubre, noviembre, donde Mendoza vuelve a ser el anfitrión. Donde vienen, ¿no es cierto?, y se hacen las ponencias
y todo en los nuevos paradigmas del derecho vienen a presentarse ahí en esos congresos de derecho internacional. Yo en el año 95, que se hizo acá en Mendoza, la rectora de la Universidad de Mendoza, de la Universidad Nacional de Cuyo de Medicina, hizo una denuncia espantosa, y bueno, uno cuando está ahí en el momento de una exposición no piensa todo lo que ella dijo, pero ella habló de que ante la gran manipulación que existía, y bueno, una de las manipulaciones es paracosmética, ¿no es cierto? Otra manipulación por las células madre, otra manipulación es y bueno, y habló incluso de cómo íbamos a degenerar nuestra propia raza humana con los líos de la fertilización asistida. Y entonces ella habló que en una sociedad chiquera como en Mendoza, y nos íbamos a estar casando hermanos con hermanos, y etcétera, etcétera. Eso en el año 95 ella lo dijo, y no solamente lo dijo, denunció cuáles eran los centros que en Mendoza estaban trabajando para todas esas gestiones, y que no los tenemos individualizados, claro. Funcionan como clínicas normales y no son clínicas normales, y bueno, todo ese material a veces no se desecha. Uh-huh. Entonces, quiero expresar algo porque pareciera de que nosotros venimos de un ambiente académico, de familias ricas, porque ese es otro argumento de los grupos pro muerte, ya que nosotros somos pro vida. Hay que estar discutiendo la vida, por favor, cuando hay otras cosas más importantes que discutir. Ya a esta altura del partido siglo XXI tendríamos que estar todos de acuerdo en estas cosas. Pero bueno, ya que algunos pueden decir de que nosotros no conocemos la verdad de la calle, que nacimos en familias ricas, no es así, todos nos hicimos con un gran esfuerzo, que vivimos en una en una cúpula de cristal, en un mundo aséptico de teorías. Yo quiero rescatar una experiencia personal mía como médico, y yo quiero que también la licenciada Abdo, la enfermera, dé su experiencia al respecto. Yo soy médico neurólogo, pero bueno, yo fui uno de los cofundadores con un grupo de médicos del Sistema Coordinado de Emergencia en un gobierno radical, que fue el gobierno del doctor Llaver, también un gran gobernador, y tuve la experiencia en una fría noche de julio en la ciudad de Mendoza, y esto no lo cuento como una apología de mí mismo, sino por la experiencia terrible que esto significa. Me tocó salvar a un niño abortado, una noche de julio, con varios grados bajo cero, en un barrio marginal de Mendoza. Rescaté a un niño de 5 meses que había sido arrojado a una pila de basura, ¿sí? Y lo revivimos, lo llevamos a neonatología del Lago Mayores. Este niño vivió, y hoy es un argentino que tiene que tener aproximadamente 32 años, ¿sí? Entonces nosotros estamos en la trinchera, la primer trinchera de la defensa de la vida. Que no nos vengan a hablar sobre Nietzsche, ni nos vengan a hablar sobre filosofía oriental. A ver, nosotros estamos donde debemos estar, en la trinchera, en defensa de la vida. Y nosotros no vemos esto solamente como una cosa teórica del derecho, sino que lo vemos como una realidad cotidiana. Hemos estudiado para salvar vidas, hemos consagrado nuestra vida para eso, y no vamos a dar ni 1 milímetro de retroceso en la defensa de la vida, cueste lo que cueste. No sé si la licenciada Abdo también querría agregar algo, ¿está? Yo tuve la experiencia en el Hospital Lago Maggiore, en el momento en el cual yo estaba haciendo mis prácticas. Uh-huh. Estaba en el área de maternidad, partos, y llega una señora mayor de edad,
diciendo ser abuela de una criatura de no más de 13 años. La niña con una caja en sus manos, diciendo que había que limpiar esta criatura. Cuando empezamos a indagar sobre qué es lo que teníamos que hacer o qué es lo que le había sucedido a dicha niña, la abuela le había practicado un aborto casero con perejil y otras herramientas más que, bueno, no detallaron. Por el solo hecho de ir presa por hacerle algo así a un menor, que sería su nieta. El trabajo que se tuvo que realizar fue un raspaje, un limpiado de toda su área genital dañada. Sí. En la caja contenía una bolsa gestacional con un embrión, con un fetito de unas 12 semanas. 12. Las cuales son estas dichas 12 semanas que están queriendo poner como ley para ponerle un fin a la vida de la criatura entre las 12 y las 14 semanas. Puedo dar mi experiencia en que vi una criatura, vi un ser humano, vi sus miembros inferiores, vi sus miembros superiores, su cabeza totalmente deformada, sí. Costillas, columna vertebral, el área de sus ojos, su nariz, su boca, por el cual ya no se podía hacer nada. Venía claro. En una caja muerta y lo único que pudimos hacer es guardarlo en un frasco con formol como para análisis y hacerle una limpieza, un raspaje a esta criatura. A la chica. Y obviamente derivar la asistencia social, ¿no? Y dar informes a policía. Realmente es algo muy duro lo que se está viviendo y si se me permite voy a hablar como mujer. Sí. Se está pidiendo un aborto seguro, el cual no hay. No hay. En ningún hospital, de ninguna parte del mundo, puede haber un aborto seguro. Porque al cercenar miembro por miembro de un niño por nacer, también podemos cercenar arterias y partes de la madre, donde la mujer puede o quedar estéril, rompiendo órganos femeninos de manera irreparable, o dejarla desangrar. Claro. Provocar hemorragias, digamos. Entonces, vamos a hablar de que la mujer no se está cuidando, no se está queriendo y no se está priorizando desde ella como ser humano, desde el hecho de ser mujer, mucho menos está cuidando su cuerpo, porque está enfrentándose a relaciones sin ningún cuidado, ya que el gobierno les provee gratuitamente modos de prevención para no quedar así embarazada y pueden así enfrentar a cualquier enfermedad venérea y encima irse a una cirugía donde la mujer puede hasta morir o perder órganos y exigirnos a nosotros, ya que hemos hecho juramentos hipocráticos que ninguno vamos a querer deshonrar, que matemos una criatura, su hijo. Yo quería consultarle al diputado Samarvide, bueno, ¿cuáles son las expectativas como legislador en cuanto al tratamiento que puede tener este proyecto con media sanción en las distintas, que hoy están en las distintas comisiones del Senado y cuáles pueden ser los cambios que se le introduzcan? ¿Cómo se ve el panorama? Bueno, antes que responderte la pregunta, Ariel, si me permitís ir reforzando lo que Carolina decía. Estuve ayer en CEPJA del Cuadro Nacional, donde hay gente muy humilde que está completando sus estudios primarios. Todos en desacuerdo con este proyecto. Primer punto. Digo porque en el debate se dio de quienes fomentaban esto, lo hacían supuestamente en favor de los sectores más desprotegidos y vulnerables de la sociedad, como si esto fuese un beneficio, ¿no? Y me decían chicas, mujeres grandes del lugar, nosotros tenemos pastillas anticonceptivas gratuitas que nos da el Estado provincial, y no es necesario, y acá todos estamos de acuerdo, que la única forma de evitar los embarazos no deseados y evitar la situación del aborto y el flagelo del aborto en la Argentina es con una
correcta e intensiva campaña de educación sexual. Es ahí donde bajan los abortos. Es mentira que el aborto legalizándolo vaya a reducirse la cantidad. Tampoco creo que sea cierto que aumente exponencialmente, tampoco estoy de acuerdo con eso, pero por ejemplo en España aumenta año a año en forma gradual, no exponencial, pero en forma gradual. Y desde un punto de vista tiene una lógica, porque si una práctica hoy es supuestamente cara y está prohibida, y la pasamos a legalizarla y que sea de forma gratuita en los hospitales, ¿por qué bajaría la cantidad? No tiene mucha lógica, digamos. Si queremos combatir el aborto, me parece que las políticas son otras. Y después, referente a tu pregunta, bueno, ahora está en el Senado el proyecto, si tiene modificaciones volverá a diputados para que se aprueben esas modificaciones. Yo realmente lamento la actitud de algunos legisladores que, insisto, hablan de los pobres, pero nunca hablan con un pobre, ¿no? Entonces hablan desde la teoría, desde la abstracción, y a veces le falta, digo yo, ensuciarse los zapatos, ¿no? Para ver lo que opina la gente, particularmente en el interior del interior. Así que bueno, ese es el estado actual. La verdad que la discusión se está planteando bastante pareja en senadores. Estuve en contacto con el senador Julio Cobos, que ya me anticipó que va a votar en contra, y bueno, que creo también en esto valorar quienes han mantenido la coherencia de lo que decían hace un año en campaña, ahora, digo, me parece quizá muy poco respetable la actitud de esto, como decía el doctor, los indecisos, ¿no? Los que último momento, en horas pasan de un momento a otro. Yo quería pedirte la opinión respecto de esto puntualmente, porque hubo diputados de la bancada oficialista que a último momento cambiaron de opinión. Qué sugestivo, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se ve? No se entiende, no lo he hablado con ellos, lo voy a hablar cuando vuelva a Buenos Aires, con algunos estoy particularmente molesto, pero quiero aclarar un par de casos, no es la generalidad. También hubo casos al revés, el caso de Ramón. No, sí, en un sentido o en otro, ¿no? Claro. Digo, más allá de que estaba... Ramón al principio se había mostrado a favor del proyecto y a último momento, creo que fue un día antes, dijo que iba a votar en contra, que lo había pensado. Sí. No podemos soslayar el tema económico. Esto es obsceno, pero hay que decirlo. No hay que soslayar el tema económico. Hay una organización, una multinacional que todos conocen, puede ser motivo de periodismo de investigación. Investiguen. Hay una multinacional que está siendo investigada por la justicia de los Estados Unidos, que promueve el aborto en todo el mundo y tiene fines económicos y mueve miles de millones de dólares al año. ¿Sí? La fundación que está no vamos a dar por Rockefeller, de esa habla usted. No vamos a dar nombres, pero es motivo de que ustedes lo investiguen y esto está a la luz. Y quiero decirles que realmente no solo presumimos que hay un trasfondo económico en todo esto, sino que verdaderamente tiene como base, si uno quisiera atribuirles algún tipo de ideología de fondo, y bueno, evidentemente es parte del resurgimiento del nazismo, se los digo así, frente al micrófono, evidentemente donde la vida humana no vale nada. Y vamos a resistir, no crean que vamos a retroceder, ni nos vamos a dejar cazar como animalitos los profesionales de la salud. Nosotros vamos a judicializar lo que haya que judicializar, investigar los casos que haya que investigar, vamos a investigar a las instituciones que puedan llegar a ser filiales de esta multinacional de la muerte, y vamos a, ya que de alguna manera esto yo lo interpreto como un resurgimiento del nazismo, y busquen en las bases ideológicas del nazismo, todos estos conceptos de la eugenesia están presentes y los practicaba el doctor Mengele, y inclusive habían granjas de reproducción. Bueno, ¿quién no ha leído sobre esta horrorosa experiencia histórica del nazismo? Bueno, vamos a investigar realmente qué instituciones están siendo financiadas por esta multinacional de la muerte, y bueno, y vamos a poner todos los medios desde la salud para que esto no se pueda aplicar, que sea una ley inaplicable, porque acá hay algo fundamental, y permítame, doctora, usted es abogada, pero yo lo voy a recordar.
Desde la filosofía natural, toda ley tiene que tener un fondo, digamos, de justicia, y tiene que tener un principio ordenador de la sociedad. Cuando eso falta, esa ley es una ley injusta, es decir, tiene la apariencia de ley, pero no es ley, ¿sí? Uh-huh. Y entonces uno se plantea desde el punto de vista moral, los hombres de bien, o el hombre común se plantea, ¿se debe obedecer una ley injusta? Desde la moral no, debe ser resistida, evidentemente. Si hoy sacaran una ley de que hay que asesinar a todos los primogénitos de Argentina, ¿sería una ley justa? No. ¿Qué diferencia hay con asesinar a un niño por nacer? Perdón. Sí. Entonces, perdón, doctor, justamente por eso le dije que vamos a... O sea, gracias a Dios que yo no soy juez, ¿vio? Porque ¿qué van a hacer los jueces? A ver, hablemos de la adopción. ¿Qué pasó? Y hay una figura muy linda con la adopción? Que quiero hacerles conocer y que se está implementando en Mendoza. Sí, pero doctora, quiero un tema central. Discúlpeme por quitarle el espacio, pero hay un tema central. En ningún momento se debatió agilizar el laberinto del Minotauro, que es la adopción. ¿Por qué hoy la adopción es el laberinto del Minotauro? Es casi imposible adoptar. Es casi imposible adoptar. Hay casos, el año pasado, según las estadísticas del Ministerio de Salud, hubieron 31 muertes por abortos clandestinos. 31 muertes. ¿Sí? No 500, como se decía, ¿no? 31 muertes. En mis 33 años de experiencia profesional, nunca vi un caso de muerte por aborto mal practicado. Nunca. Y mire que he estado en todo. Y vuelvo a repetir mi experiencia. Yo rescaté a un niño abortado de un tacho de basura. Entonces yo no es que estoy hablando desde la teoría, estoy hablando desde la práctica. No se ha hecho hincapié. Yo quiero contrastar esto con las miles de familias que hay anotadas para adoptar y no se les da salida, no se les da respuesta, y prácticamente están en el banquillo de los acusados aquellas familias, aquellos padres que quieren adoptar. Hoy adoptar en la Argentina es imposible. ¿Y por qué no se habló de sacar una ley de adopción expedita? Inclusive se estaba hablando de una adopción en el vientre materno, sí, desde el momento de... Hay algunas fundaciones que están trabajando en este... Y varios diputados hemos empezado a trabajar. Reconozco mis limitaciones en esto porque yo vengo del sector económico, entonces sí. mi especialidad es otra. Pero bueno, esto me ha forzado a investigar, a meterme en el tema, así que estamos trabajando ya con un grupo de diputados en acelerar justamente la política de adopción, hiper necesario, más allá de la relación con esto o no. Así que me parece que en ese sentido hay un avance, y quería destacar, no sé si la mesa va a estar de acuerdo con esto, pero mi postura también la dije en la campaña, que yo estoy... esta experiencia me permitió estar en contacto con muchas mujeres que pasaron por el proceso traumático del aborto. Una de ellas tiene, lo digo porque lo cuenta ella, tiene una fundación en Mendoza que hacen tratamiento psicológico de mujeres que abortaron. Esa mujer pasó por 5 abortos. Sí, exactamente. Entonces, una mujer que pasó por eso ya demasiada pena tuvo como para que encima el Código Penal prevea mandarla a la cárcel. Entonces, con lo que yo estaba de acuerdo era con sacar la pena de prisión. Pero eso no tiene nada que ver con este proyecto, que es de una legalización abierta, gratuita en los hospitales. Son dos cosas distintas, porque la declaración de legalidad de parte del Estado tiene una fuerza moral. Si algo es legal, significa o que está bien o por lo menos que no está tan mal. Entonces acá corremos el riesgo de que futuras generaciones vean a esto como algo tolerable, digo. Entonces, ojo con eso, que es un tema. Reitero, yo estaba a favor de descriminalizar a la mujer. Yo no sé si la comunidad sabe lo que es el síndrome posaborto, porque a nosotros también como médicos nos toca asistir y acompañar a las mujeres que sufren de síndrome posaborto, y es una enfermedad psiquiátrica terrible que las inhabilita y de por vida mueren dos personas con el aborto. Muere el niño, pero también muere la madre. Porque esa madre empieza a sentir que ya no tiene derecho a vivir ella o a disfrutar o gozar de su vida por haber hecho matar su propio hijo. Claro. Estas mujeres no solamente tienen que vivir con eso, sino con la hipocresía de salir a la sociedad
mostrarse bien, mostrarse entera, seguir con la vida, sin hacer el duelo, propiamente dicho, de la muerte de un hijo. Y yo invito a todas esas mujeres pro aborto, doctores, diputados y demás, a que vean lo que es un aborto, que se interioricen, que se empapen de lo que se está hablando, de lo que se está pidiendo, de cómo va a sufrir esa criatura, porque esa criatura sufre, porque esa criatura siente, porque es mentira que el ser que está dentro del vientre materno, yo siendo madre de 2 criaturas, puedo decirlo, sienten y sufren el dolor y el miedo desde el momento cero que va a empezar la interrupción de ese embarazo. Estamos hablando de un ser que en la primera semana ya tiene un corazón formado. En la primera semana. Y se está debatiendo desde qué punto o desde qué momento pueden llegar a matarlo. Si es desde la 12 a la 14 o desde que la mujer lo disponga. Doctora, usted nos había traído una reflexión que le voy a pedir que por favor la lea. ¿Que la lea yo? Sí, depende léala. de mis lentes. Bueno, no, pero es una reflexión muy interesante también. Bueno, yo, así, viendo y le vuelvo a repetir, comparto con ella y como mamá, no sé, acá el doctor a lo mejor me va a decir, bueno, pero los meses más difíciles de transitar un embarazo son los 3 primeros meses. Sin duda. Claro. Porque de golpe y raje nosotros sentimos un montón de cosas, desde las manos que se nos hinchan, desde que no podemos dormir, desde que nos molesta hasta que el marido o el que sea se mueva o se perfume, o sea que cada uno tiene como esos antojos que dicen que la sensibilidad. Bueno, uno está a 1000 con sus hormonas y eso está científicamente probado. Entonces uno en cierta manera puede llegar a rechazar en esos primeros 3 meses justamente todo lo que le está pasando. Entonces es tremendo. Yo no me opongo a que realmente, como dice Federico, a que realmente no sean penadas, sobrepenadas, porque no hay peor pena que la conciencia de uno. O sea, esa la llevamos acá y nos martilla, y yo siempre digo, tan lindo es acostar, poner la cabeza en la almohada y poder dormir, pero si tenés eso, no dormís. Seguro. Yo he conocido gente que en su lecho de muerte ha pedido, ¿no es cierto?, que recibir un perdón, y que realmente se mueren pidiendo perdón. Entonces, la peor pena la lleva la que lo realiza. Y esa es, como dijo acá Carolina. La enfermera, no sé, Carolina, esa no las puede sacar nadie. Claro. Y yo creo que va a ser que vamos a estar peor que como estamos ahora, porque realmente hoy no tenemos la penalización del aborto, pues si no las cárceles estarían llenas. Yo llevo los años de ejercicio de profesión y nunca he asistido a una mujer. Yo primero empecé a trabajar en un estudio netamente penalista y jamás tuve un caso de una mujer presa por haberse realizado un aborto, y el aborto y la prostitución son lo más antiguo del mundo. Entonces, real que no existe. Bueno, esta es una reflexión que no es mía, que la tomé así leyendo. Cuando no se dice, se oculta o se deforma lo que se piensa. Utilizamos el concepto de hipocresía. Cuando se dice con intención de engañar, usamos el concepto de mentira. Cuando en la organización se dice de diferentes maneras contradictorias lo que se piensa, entonces recurrimos al concepto de doble discurso o doble mensaje. Cuando hay diferencia entre lo dicho y lo que se piensa, hablamos de ideologías o promesas incumplidas. Esto es un prólogo de un libro de la doble moral de las organizaciones.
Y yo pienso que estamos en esto. Ninguno nos sacamos la careta. Todos hemos visto, usted en su profesión, yo, todos hemos visto un aborto. Yo he venido sin careta. No, todo, por eso le digo, es hora de que nos hablemos también, así, claro, a calzón quitado. Bueno. Y entonces realmente, viste, porque yo en el año 70 vi realizar un aborto. Es más, yo no sabía ni lo que estaba haciendo el médico. Del silencio, que claro, se les aconsejo, y cómo me las vi. Es una película filmada por el mayor abortista, claro, de todos los tiempos, que fue Bernard Nathanson, que justamente con el advenimiento de la ecografía filmó, si se puede decir así, filmó con la ecografía, durante la ecografía, el aborto que realizaba. Y bueno, vio cómo realmente el niño trataba de evitar la sonda, que trataba de buscarlo, cómo el niño trataba de subir, escapando de la sonda. Del útero. Exactamente. Y hasta que al final, cuando la sonda lo atrapa, emite un grito, se le ve el rostro del niño gritando. Su boca abierta. Su boca abierta, por eso se llama el grito del silencio, y es atrapado por la sonda y descuartizado. Es más, en el mismo se puede ver cómo descuartizan miembro por miembro. El único miembro que no puede pasar por la misma sonda es su cabeza, por la cual utilizan una pinza para agarrar su cabeza, aplastarla, destruirla, y así pueda pasar la misma por la sonda. Entonces, pongámonos a ver en imágenes o si podemos imaginarlo. Quiero cerrar esto. Se hubiese podido reflejar a través, días antes del tratamiento en el Congreso, de algún documental en los medios nacionales que hubiese mostrado con toda la crudeza todo esto, la opinión de muchos sería distinta. Ariel, por eso los invito a ver. Bernard Nathanson no era ni un pastor evangélico, ni era el Papa, ni era ni era un monje budista. Fue el médico que más abortos realizó en el mundo. Y después de ver eso, lo que él había hecho, vendió todas sus clínicas y le dedicó el resto de su vida a luchar contra el aborto. Y denunció que también detrás del aborto habían asociaciones criminales, mafias que tenían muchísimos intereses creados en las clínicas abortistas. Estoy hablando de Nathanson. El doctor Soler, famoso doctor Soler, San Rafaelino, del cual creo que todos nos sentimos orgullosos, fundó la obra Corazón y Voluntad. Yo lo invité a exponer al plenario de comisiones del Congreso de este tema, y él trajo a colación esa historia de Nathanson, y incluso varios expositores, esto es importante decirlo, mostraron videos y fotografías de abortos practicados, y la verdad que incluso los diputados están a favor, bajaban la cabeza porque nadie lo quería ver, pero nosotros decíamos, bueno, para salir a la teoría estamos hablando de esto, porque si no son todas ideas, ¿no? Es muy importante que realmente se vea, porque todas las pro aborto te dicen, salen a manifestar con niños prácticamente ya nacidos. No, señoras, no, señoritas, no es así. Lo que se está mostrando es el feto de 12 a 14 semanas que ustedes están queriendo eliminar del cuerpo materno. Y les estoy hablando de una cabeza que no pasa por la sonda. Entonces crean la dimensión de cuál es el tamaño real de un niño de 12 semanas de gestación, de 12 a 14 semanas. Una cosa importante, el doctor estaba hablando recién de las mentiras que se han dicho en este tema, y es las cifras. Yo accedí al estudio por el cual se estiman 500.000 de abortos en la Argentina al año. Primero, la cifra es inconsistente, imposible lógicamente, con la cantidad de nacimientos que hay de argentinos, son 700.000 aproximadamente según el año. Este estudio se hizo bajo el anterior gobierno, era el ministro el que lo encargó, fue Ginés González García. No entiendo de medicina, pero sí de estadística, así que puedo decir cómo infieren esa cifra en base a 30 informantes clave. Eso se llama falsedad ideológica, es un delito penal, se llama falsedad ideológica. Una cosa terrible, digo, no, así haya un aborto en la Argentina es un problema. No es necesario exagerar las cifras para justificar una postura política. Seguramente que hay 50.000, 60.000, 80.000 abortos, ya es un problema, no hace falta decir que son 500.000. ¿Y por qué digo esto? Porque si la ley sale,
y supongamos el año que viene se contabilizan 70.000, por decir un número, abortos legales en la Argentina, van a decir, vieron que legalizándolo bajó. No, exageraron las cifras iniciales, que son dos cosas distintas. Y otra cosa, así sea una mujer la que muere al año por abortos clandestinos, es algo gravísimo y es algo de lo que hay que ocuparse. Fueron 31, digo porque a mí me han dicho que voy a ser responsable por mi voto de la muerte de miles de mujeres en abortos clandestinos. La verdad es que así sea. Uno es un problema, y los que dicen que son miles le están faltando el respeto a las familias de esas 31 mujeres que pasaron por este proceso Eso ya traumático. en sí mismo configura un delito, que la doctora me puede corregir. Se llama falsedad ideológica, es adulteración de las cifras de un documento público. Se llama falsedad ideológica, y los vamos a denunciar por falsedad ideológica también, ¿sí? Yo quiero cerrar un poquito de que nosotros no estamos, como médicos, como enfermeras y como grupo, no estamos en el plano ya de debatir la cuadratura del triángulo. Para nosotros la defensa de la vida es impostergable, por eso nos hemos constituido en un grupo que se llama Mendoza por la Vida, lo pueden buscar por Facebook, en la cual vamos a empezar a trabajar a partir del lunes de la semana que viene, es decir, ya, y en la cual vamos a tratar de acercarnos y crear una red de contención para aquellas mujeres en riesgo de encontrarse en una situación que favoreciera el aborto. Vamos a tratar de darles asesoramiento médico, asesoramiento de enfermería, controles gratuitos, acompañamiento espiritual, familias de contención, y vamos a tratar de que hayan embarazos gratuitos y seguros e infancias gratuitas y seguras. Por favor, jueces de familia, pónganse las pilas con la adopción. Legisladores, legislen para que tengamos realmente adopciones expeditas. En eso me comprometo. Por favor, hagamos lo que es correcto. Radicales, honremos la memoria de Raúl Alfonsín. No pueden votar algo que él a las claras obstruyó con esta adhesión al Pacto de San José de Costa Rica. El primer provida radical fue Raúl Alfonsín. Honren su memoria, por favor. No puede haber un radical que esté a favor de este proyecto. Yo les quiero agradecer, tenemos ya que cerrar por una cuestión de tiempo. Les quiero agradecer la participación, ha sido por supuesto interesantísima y sumamente constructiva. La charla que hemos tenido es sumamente enriquecedora. No va a faltar oportunidad para seguir hablando de estos temas. Le queremos agradecer la participación al diputado nacional Federico Samarvide, al doctor Ángel Gargiulo, a la licenciada Carolina Abdo y a la doctora Marta Ordóñez por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. En 91.5, las noticias conviven con vos. En 91.5, sentimos lo